3:21 de la tarde y ayer se celebró, profe, el Día de las Abejas, el Día Internacional de las Abejas. Y se trata de un animal fascinante, no solo por lo que producen, por lo importante que resultan para el ecosistema, sino también por la estructura social que logran desarrollar dentro de una colmena, de un panal. Tanto así que el estudio de las abejas ha incluso inspirado modelos gerenciales. Sí, mira, si hay alguien en el mundo que es una autoridad en esta materia de la conducta social de los insectos, es el doctor Klaus Jaffe, profesor de la Universidad Simón Bolívar, químico y científico venezolano, que tenemos el honor de tenerlo en el estudio. Bienvenido, doctor Jaffe. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos por las abejas. ¿Cómo puede servir el modelo de la colmena para la vida gerencial? Quisiera primero aclarar de que las abejas no tienen el mismo cerebro que nosotros. Entonces es difícil explicar la organización de las abejas usando las palabras que nosotros usamos para describir nuestra sociedad, ¿no? Claramente son muy diferentes. Pero sí hay lecciones que aprender. Lo más similar a lo que nosotros tenemos en la sociedad humana de la abeja, lo que llamamos grupos de trabajo de alto desempeño. Es decir, son agrupaciones de especialistas que trabajan sin que nadie dé órdenes, cada quien asumiendo su responsabilidad de forma coordinada por la información que reciben y por la misión común que tienen. O sea, ahí no hay nadie que comanda, no hay votación que se hace, o sea, no es una democracia, no es una autocracia, no tenemos un nombre adecuado. Lo más parecido en los humanos sería un sistema anárquico. Por anárquico nosotros lo relacionamos con desorden, y esto no, esto es anárquico con orden. Ok, en este caso lo que ocurre es que cada uno de esos miembros saben cuál es su trabajo. Es correcto. ¿Y nadie se los designa? Bueno, es el aprendizaje. En el caso de la abeja, el aprendizaje genético, eso está codificado en los genes. En el caso de los humanos, es aprendizaje con el cerebro. Entonces tú tienes un grupo de especialistas que hacen investigación en cáncer y cada quien se especializa en su parte y nadie recibe órdenes de más nadie, pero sí se coordinan, o sea, hay coordinación y hay tareas conjuntas. En los militares que tienen las operaciones de comando, que cada quien tiene su función y dispara cuando él considera que hay que disparar, no cuando le manden. Y así, pues, ¿no? En la alta gerencia, donde cada quien se ocupa de su área y toma las decisiones en función de lo que mejor le parece al momento. ¿Cuál es la ventaja de eso? Cuando tú tienes sistemas muy complejos, la información es muy difusa y muy compleja. Entonces no hay forma de centralizarlo. Entonces tú tratas de centralizarlo y lo que logras es una burocracia. Cuando tienes una burocracia, empiezan otros problemas a entrar, ¿no? Como el que obedece no tiene responsabilidad, al no tener responsabilidad, baja la motivación del trabajo. Y vis a vis, doctor Jaffe, la organización de las abejas y la de las hormigas presenta algunas diferencias, algunas similitudes o algunos niveles de complejidad distintos. Bueno, hay como 20.000 sociedades de hormigas diferentes y hay como unas 6.000 sociedades de abejas diferentes. Cada una es diferente, cada sociedad es diferente. Hay un mundo de sociedades gigantescas y tienen algunas cosas en común. Eso es lo que nos sirve, pues, como sociobiología, como aprendizaje de ese estudio. Uno es que tiene que haber división del trabajo. Eso es lo más importante. Segundo, tiene que haber un objetivo común, o sea, una dependencia común. Y tercero, tiene que haber un lenguaje, tiene que haber algún modo de comunicación. Esos son los 3 prerequisitos para que exista una sociedad. Ahí hay varias motivaciones que entran en juego. Hay competencia, siempre la hay, y hay cooperación. El equilibrio entre competencia y cooperación es lo que trae entonces la armonía suficiente y la inestabilidad suficiente para que se avance. Porque si es muy armonioso, no hay cambio. No hay crisis y no hay avance. Exactamente. Volviendo al tema de las abejas, ¿cómo se llenan los vacíos? Cuando
por alguna razón no hay quien cumpla esa función, ¿cómo se redistribuye? ¿Cómo se ajusta a una crisis, por ejemplo, un panal que pierde a su reina o que se desmonta y necesita migrar a otra colmena? Bueno, la colonia pierde la reina, bajan los niveles de una hormona, es decir, que, en algún momento dado toda la colonia se entera que no hay una reina. Entonces, las obreras que preparan las celdas para crecer las larvas, preparan las celdas que llaman las reales, que están alimentadas de forma especial para formar reinas nuevas. Entonces, instintivamente se dedican a ese trabajo en función de los niveles de la hormona, de la señal, pues, de la presencia de la reina, ¿no? Y en en la sociedad de las abejas, por ejemplo, se presentan casos de depresión, de melancolía, que algunas abejas no quieran trabajar, por ejemplo, o de una huelga de brazos caídos, Un paro. un paro. Hay un caso interesante, por ejemplo, en las colonias hormigas, que conozco un poco más, pues también lo hay en la abeja, la mayoría de las obreras no hacen nada, ¿no? ¿No? No hacen nada. Entonces, bueno, eso fue una discusión mucho tiempo de la ineficiencia del sistema. Okay. Y hay que verlo a largo plazo. O sea, cuando hay una guerra entre hormigas o cuando hay una catástrofe, necesitan masas de hormigas. Claro. Entonces, una reserva, igual que nuestros ejércitos, son un poco infuncionales, comen mucho y hacen poco, pero en caso de guerras no sirven. Pues. Ya. Entonces, hay que verlo no con funcionalidad inmediata, sino funcionalidad a largo plazo. Una reserva. Es una reserva. Ya. Entonces, en ese sentido, pues hay individuos que parecen que no hacen nada, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Y eso se plantea más en la sociedad de las hormigas o la de las abejas o no hay una relación? las hormigas son un poco más avanzadas que las abejas. O sea, ¿Sí? las más primitivas son las avispas de los himenópteros. Pero son las que pican más. Bueno, porque son más primitivas. Hay hormigas que pican mucho también. También pican duro, sobre todo los bachacos, ¿no? Los bachacos no pican, esas no Eso tienen. es un mito. No, no es un mito. Ellas cortan, tienen mandíbulas y cortan, pero no tienen aguijón. Ok. Aguijón es cuando pican y muerden con Ahora, si las hormigas son más sofisticadas en términos de organización que las abejas, pero no tienen tan buena reputación como las abejas. Es que no son las hormigas. O sea, las colonias más avanzadas son de hormigas, pero también hay colonias muy primitivas. Claro. Que son más avanzadas. Hay 20.000. Exactamente. Entonces hay de toda la gama posible de sofisticación, ¿no? Y lo mismo en abejas. Pero claramente las más sofisticadas en hormigas pueden llegar a unos 30 millones de individuos, colonias de 50 metros cúbicos de tamaño. Las abejas no llegan a esas dimensiones, ¿no? 30 millones de ejemplares de individuos en una colonia. En una colonia de hormigas. Entonces, Ahora, en nuestro país, el caso de las abejas, porque sé que hay personas que además se dedican a rescatar panales o colmenas que están en lugares que son inadecuados o inapropiados. ¿Hay conciencia de la importancia que tienen las abejas? bueno, hay que empezar a diferenciar las abejas. O sea, hay abejas, muchas. Están las abejas importadas, las abejas africanas, que son plaga en el sentido que no son de aquí. Entonces, no se adaptan fácil. Entonces, esas pican mucho. Esas son las que causan los accidentes. Hay abejas, las nativas, que no tienen aguijón, que no pican, que son totalmente mansas, que producen poca miel, por lo tanto no son apetecibles a los productores de miel. Hay otras que son polinizadores específicos, que no, si esas no están, se muere el cultivo, porque no hay quien las polinice. O sea, tienen varias funciones. Entonces no es la abeja, sino tienes que tener el ecosistema de abejas funcionando. Necesitas todas las especies presentes, ¿no? Claro. Y cuando traes la europea, esa desplaza a las auténticas, vas a tener problemas. O sea, cualquier cosa que hagas siempre va a haber un cambio en el ecosistema y lo vas a notar, ¿no? Ahora, doctor Jaffe, Venezuela, dentro de esas 20.000 especies de hormigas que hay y esas 6.000 especies de abejas que hay, ¿Venezuela alberga una variedad importante de especies? Sí, Venezuela debe estar en el tercer o cuarto lugar de diversidad en especies en el mundo. Caramba. Colombia puede tener un poco más, y porque tiene Pacífico y Atlántico, tiene más diversidad de ecosistemas. Y Brasil por tamaño, aunque tenga menos diversidad de ecosistema, tiene más tamaño. Puede ser en África, en algunos países, o sea, estamos en el tope. No te puedo decir a ciencia cierta en qué lugar estamos,
Pero entre los 10 primeros seguro. Segurísimo. Entre los 5 primeros estamos. Caramba. Bueno, y en el último minuto que nos queda, me gustaría que haga algún tipo de mención a la jalea real y al propóleo. El propóleo es polen. Lo que colectan las abejas es néctar de las plantas, que las plantas producen el néctar solamente para la abeja, para que la abeja polinice a la planta. Esa es la función por la cual se produce el néctar, son azúcares. Y el propóleo es el polen que ellas la distribuyen para polinizar a otras flores. Pero también las comen, entonces también, porque eso es proteína. El néctar nada más es azúcar. Entonces ellos necesitan también proteína. Entonces los humanos, bueno, comemos de todo, entonces les robamos tanto el propóleo como el néctar a la abeja. miel, el propóleo y la jalea real. Una verdadera, la saqueamos a las pobres. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Jaffe, por habernos acompañado estos minutos hablando de esa gran variedad de especies de abejas y de hormigas que hay en nuestro país. Toda esta conversación a propósito de que ayer fuese el Día Internacional de las Abejas. Muchas gracias al doctor Jaffe, químico y científico venezolano y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Un placer. 3:32 de la tarde. A esta hora escuchamos música de éxitos.